Hola, muy buenas tardes a cada uno de ustedes que se encuentra por acá el día de hoy con nosotros. De parte del Colegio de Ciencias Económicas, les queremos dar la más cordial bienvenida a la charla de hoy, denominada El estudio del clima organizacional como oportunidad de mejora en las organizaciones de hoy. La misma estará a cargo por la compañera Gabriela Romero. Antes de presentar a Gabriela, indicarles que, bueno, van a tener por ahorita el micrófono en silencio. Esto debido a que en otro webinar que hemos tenido se han metido personas ajenas a la actividad y han interrumpido lo que se está impartiendo en ese momento. Entonces, en caso de que se vaya a habilitar el micrófono, posiblemente va a ser al finalizar la charla. De igual forma, las preguntas que vayan a realizar se dejan para el final. Sin embargo, si usted desea ir comentando, lo puede hacer en el chat de la aplicación. Ahora sí, les presento a María Gabriela Romero, máster en Dirección de Empresas con énfasis en Gestión de Capital Humano, licenciada en Administración de Empresas con énfasis en Contaduría Pública, doctorada en Ciencias de la Educación, con más de 20 años de experiencia profesional, investigadora, es investigadora también premiada por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, en el año 2010. Es profesora universitaria, conferencista a nivel nacional e internacional, con publicaciones en diferentes medios de reconocida solvencia técnica y académica. Sin más por el momento, le dejo la palabra a Gabriela para que ella continúe con esta importante charla. Adelante, Gaby. Sí, gracias, Abdiel, muy amable. Buenas noches a todos. Encantada de compartir con ustedes esta reunión para hablar sobre el tema de clima organizacional. Una pregunta, Abdiel, ¿están viendo mi presentación? No, tienes que compartirla. Vamos a ver, sí. Compartirla, ok. Pensé y ahora que sí se había quedado ahí de hace un ratito que la habíamos visto. Tienes que darle en compartir. Sí, pero todavía no la veo. Vamos a ver. Y ahora sí se ve. Ya ahora sí se ve. Excelente. Ajá. Pasar esto para acá. Nada más la pones en pantalla completa. Ahora sí. Y listo, perfecto. Listo. Bien. Bueno, vamos a hablar sobre la oportunidad que nos brinda el clima organizacional para mejorar en las organizaciones actuales, que tanta falta nos hace. De manera que, bueno, ahorita Sabdiel les decía que las consultas se quedan para el final. Yo no tengo inconveniente en que me pregunten mientras voy conversando. Entonces, cualquier comentario, cualquier consulta me pueden decir y lo vamos viendo, no tengo ningún problema. Dice María Jesús Bordas, una autora española que me gusta muchísimo y que habla sobre el tema. Ella dice que el capital humano, o sea, las capacidades, conocimientos y actitudes de las personas que componen la organización van a determinar en gran medida su éxito. O sea, vamos a ver, cuando hablamos de capital humano, hablamos de organizaciones, hablamos de clima organizacional, en eso las personas son las estelares de toda la dinámica que se vive en las organizaciones. Sin las personas no podemos hacer nada, definitivamente. O sea, podemos tener muchísimo capital, mucha infraestructura, la mejor institución, el mejor sistema informático, o sea, cualquier cosa. Pero no podemos hacer nada si no tenemos a las personas adecuadas para que desempeñen las tareas necesarias para lograr los objetivos y las metas organizacionales. Así que definitivamente son un gran capital.
y el más valioso desde mi punto de vista. Así que definitivamente son las que determinan el éxito. ¿Y por qué decimos eso? Vamos a ver, porque necesitamos la creatividad, la lealtad y el compromiso de todas esas personas. Eso lo requerimos en todas las organizaciones. Pero dice María Jesús que eso exactamente corresponde a cada persona y no a la organización. O sea, el compromiso, la creatividad y la lealtad son facultades de cada persona, no son de la organización. La organización las necesita, pero no son nuestras. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de que nuestra gente esté tan bien en cada lugar de trabajo para que quieran ofrecernos su creatividad, para que sean leales con la organización y con nosotros, para que sean comprometidas. Y en ese sentido es que yo puedo lograr todo lo que yo me propongo en la organización, con ese acompañamiento a las personas, con ese compromiso, con esa lealtad, con esa creatividad. A mí siempre me gusta mucho poner el ejemplo de Google. ¿Ustedes creen que, bueno, si han visto el video, y si no, les recomiendo que lo vean, cuando uno observa las condiciones de trabajo para los colaboradores de Google, uno dice, wow, eso es un paraíso, además de que les pagan un dineral. ¿Por qué creen ustedes que les dan todas esas condiciones? Que es que les dan un bus y el bus es de lujo para que ellos no tengan que conducir, tiene internet, wifi de alta velocidad, hay restaurantes por todas partes de diferentes tipos, ellos pueden ir vestidos como quieran, su cubículo lo pueden hacer como quieran, pueden llevar a las mascotas, excepto a los gatos, pero ahí en fuera pueden llevar las mascotas. Tienen una serie de beneficios que ponen al servicio del colaborador precisamente para eso, para obtener de ellos esa creatividad tan maravillosa que permite que una empresa sea así como es Google, exitosísima. Por ejemplo, ellos le dicen a los colaboradores, bueno, cada día usted tiene que tomar un 20% de su jornada laboral para hacer un proyecto extra, adicional a sus labores normales. Entonces, eso es genial porque ellos utilizan toda su creatividad, están súper comprometidos con la organización, entonces tratan de ver qué más hacen, qué más hacen, qué más hacen. Todos los días, en ese 20% de la jornada, ellos están tratando de ver qué hacen. Y, por ejemplo, les digo que uno de los proyectos que salió de ese 20% de la jornada laboral fue Gmail. ¿Y qué es Gmail hoy? O sea, casi todos tenemos un correo Gmail. Pero no solo eso, o sea, de ese 20% de ellos surgen ideas súper novedosas, creativas, innovadoras. Pero es precisamente porque ellos están felices de trabajar ahí, porque tienen muchísimas ventajas y porque además tienen un clima laboral fabuloso, que se ha construido a partir de muchas ideas que han puesto sobre la mesa para generar estos ambientes en donde la gente quiere llegar, donde la gente cuando llega no se quiere ir de Google. Entonces, en esa línea vamos hablando del clima organizacional, ¿les parece? Dice que la gestión del clima laboral es especialmente importante para la empresa desde el punto de vista estratégico. Cuando yo quiero hacer que los resultados sean favorables para mi organización, tengo que trabajar en el clima laboral. Yo no puedo pretender tener un clima laboral enfermo, negativo, y pretender que mi estrategia, mi objetivo, mi proyecto se alcance. O sea, son cosas que no son compatibles. Yo no puedo tener un ambiente laboral en el que la gente dice, hoy no, mañana es lunes, tengo que ir a trabajar otra vez. ¡Qué tristeza! Yo no puedo pretender tener ese tipo de actitudes de las personas y cumplir todo un propósito de organización que me va a llevar al éxito. Es que son cosas incompatibles. Por eso ustedes ven que las grandes empresas, la gente siempre está contenta, quiere trabajar ahí, más bien tienen filas esperando a ver si les dan una oportunidad. A mí me gusta hacer esta comparación, siempre. Cuando uno habla del clima organizacional, para que le quede muy claro lo que es el clima organizacional, lo comparo con el clima natural. Y ahí les coloqué esa fotografía. Y ustedes a simple vista me van a decir, wow, ese se está congelando, ¿verdad? O sea, qué frío, hasta frío le da a uno. Bueno, yo siempre tengo frío, a mí me da frío solo con ver eso. Entonces,
Cuando vamos a salir, nos protegemos, tenemos que utilizar una ropa adecuada. A veces uno dice, uy, no, ¿cómo está allá afuera? Yo mejor no salgo. O sea, si no es absolutamente necesario, yo mejor no salgo, yo mejor me quedo en la casa. Así, exactamente así es la percepción del clima organizacional. Si ustedes ven la otra fotografía, fácilmente se observa un clima laboral absolutamente dañado. O sea, es muy dramático el ejemplo y yo sé que no utilizan altavoces como ese, pero en esencia esas cosas pasan. Y si no pasan de manera directa, pasan de manera indirecta, parecido, pero el resultado es el mismo. Así, como ustedes ven, la actitud de la gente. Y ustedes lo habrán visto en algunos de sus lugares de trabajo. La gente está agobiada, la gente ya está totalmente, ha perdido el entusiasmo, la ilusión, hasta el respeto, porque dice uno, mira, es el jefe, aunque esté gritando, pero mira, ya ni lo vuelven a ver. No, es que ya ni siquiera hay respeto, no hay credibilidad, no hay deseo de estar ahí, o sea, esas caras largas. Cuando en un lugar el clima organizacional está mal, pasa exactamente lo de esa fotografía. Eso y otras cosas más que ustedes saben mejor que yo. Entonces, se percibe, el clima organizacional es una cuestión de percepción. O sea, yo percibo cómo está el clima laboral en la organización. Entonces a mí me dicen algunas veces, pero entonces, ¿cómo hacemos? Y a veces, si es de percepción, a veces hay gente que es muy negativa, entonces siempre va a decir que todo está mal. Claro, pero cuando hacemos mediciones de clima organizacional, lo hacemos a todo el personal. Entonces, esos que siempre dicen que todo está mal, aunque todo esté bien, van a quedar en los extremos y no van a ser parte significativa en el resultado. Mientras que el grueso de la población va a decir verdaderamente de una forma más objetiva si el lugar tiene un buen o un mal clima organizacional. Entonces, siempre es importante ponerle atención. Yo no puedo esperar resultados positivos con climas laborales negativos. Estos dos aspectos son absolutamente incompatibles. Si puedo obtener resultados, digamos, normales, tendiendo a lo que yo no quisiera, pero ahí va la compañía avanzando, ahí va la institución, ahí va la organización, de ahí sí medio hacemos, de ahí sí medio vendemos, sí, aquí vamos, ¿verdad? Pero no puedo tener un clima laboral malo y tener excelentes resultados. Eso no lo puedo lograr. Entonces, con esta comparación del clima natural y el clima organizacional, creo que ya tenemos una buena base para entender de qué se trata el clima organizacional y a qué nos invita eso. Igualmente, como les estaba diciendo en la fotografía del invierno, a veces uno no quisiera salir cuando ve unas condiciones de tiempo tan, tan terribles, tan extremas como esas. Igualmente, hay personas que dicen, y lo he escuchado muchísimas veces, no, si yo estoy ahí trabajando porque no tengo para dónde irme, pero apenas tenga otra oportunidad me voy. Entonces, ven, es a lo que inspira ese tipo de climas en la organización. Entonces, el tema dice que este estudio de clima organizacional es una oportunidad de mejora. No es sencillo, no es una acción tan fácil que yo pueda realizar y que yo diga, ya estudié el clima organizacional, ya cambié todo, ya mejoré este ambiente, ya todo está perfecto. No, no es así. Sin embargo, hay grandes posibilidades de que de una manera no tan complicada ustedes puedan hacer estudios de clima organizacional y mejorar ese ambiente laboral. Eso lo pueden hacer. Ahora, no es fácil y hay que hacerlo de manera muy responsable, porque si no, yo siempre les digo, tengan mucho cuidado. Los estudios de clima organizacional hay que hacerlos con toda una planificación, hay que tener mucho cuidado, porque si no, y lo he visto también en muchos lugares, muchos se aventuran a hacer un estudio según lo que les dijeron o según lo que les parece o sin conocimiento previo, y cuando hacen el estudio, cuando obtienen los resultados y cuando aquello salió terrible, entonces dicen, no, mejor ya no sigo adelante. ¿Y cómo quedó la gente? Muchísimo más lastimada. Porque si usted le pregunta, por ejemplo, en un tema de consulta de clima organizacional, usted le dice a la gente, ¿cómo es la comunicación en su lugar de trabajo? La gente dice, pésima. Todos dicen, pésimo, pésimo, pésimo. Entonces dicen, ay, aquí la comunicación se va a arreglar porque ya nos preguntaron y todos dijimos que era pésimo.
Y eso es lo que necesitamos, que la comunicación funcione, que la comunicación mejore. Y en cuanto a usted no le mejore la comunicación, ¿cómo va a quedar esa gente? Todavía más brava, por supuesto, con toda la razón. Van a quedar muy resentidos, muy lastimados. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el clima organizacional va a quedar peor todavía de como estaba. Esas son las consecuencias negativas de tomar este tema de manera inconveniente. O sea, si yo no hago esto bien hecho, los resultados pueden ser todavía peores. Entonces, si no tengo mucho conocimiento o si no cumplo con algunas de las cosas que ya ahorita vamos a analizar, mejor, como dicen, dejamos eso así como está, mejor así como está y no empeorarlo. Pero si podemos obtener el conocimiento, si podemos asesorarnos, si podemos hacer un proyecto bien hecho, yo les recomiendo que lo hagan. O sea, un buen estudio de clima organizacional genera muchísimos beneficios para la organización. Los pasos a seguir, les dije, vamos a ver cómo se hace. Vamos a ir viendo a grosso modo qué tal es el proceso y por lo menos qué cuidados deben de tener ustedes, qué tienen que aprender para saber cómo hacer un estudio de clima organizacional, para que eso se convierta en una oportunidad de mejora, por supuesto. Entonces, lo primero que tenemos que tener es apoyo de la alta dirección. Es importantísimo, importantísimo. Este es un tema que se genera normalmente desde las oficinas de recursos humanos, de talento humano, de capital humano, como le quieran llamar. Porque ellos son los que más conocen del tema. Es un campo específico, es un campo especializado. No necesariamente. A veces es la alta dirección la que dice, no, un momento, aquí eso está tan mal, vamos a hacer un estudio. Pero bueno, siempre involucran a la parte de talento humano. Ahora, es importantísimo, pero sí, importantísimo, que la alta dirección esté involucrada. Y no solamente involucrada, sino que dé el apoyo al proyecto. ¿Por qué? Vamos a ver, a veces hay trabajadores, ustedes lo saben, que andan buscando a ver por dónde se escabullen de las cosas, ¿verdad? O qué información encuentran, etcétera. Entonces, a veces puede ser que alguien esté por ahí y se encuentra al gerente o al director o al jerarca o al jefe. Ay, mira, es que, mira, me pasaba un cuestionario de clima organizacional, pero yo no le veo futuro a eso. Ojalá se ponga ese gerente o ese director o ese, no, mira, eso no tomes importancia, llenalo, nada más por salir del paso. Eso no es apoyo, a eso me refiero. Esa es una de las partes del apoyo a las que me refiero. O sea, el proyecto tiene que estar tan bien vendido, por llamarlo de alguna manera, a la alta dirección, que ellos tienen que quedar absolutamente convencidos de que eso es una maravilla, de que eso va a generar los mejores resultados, que eso es una oportunidad de mejora real y que en cualquier momento que alguien llegue a hacerles cualquier comentario de parte de ellos, lo que van a recibir nada más es un buen mensaje, un mensaje alentador, un mensaje que más bien los conduzca a dar lo mejor de sí en esas encuestas, en esas entrevistas o en lo que se haga para obtener la información de los trabajadores y que les permita más bien tener la información que se requiere y facilitar el proceso. Ahora bien, ¿desde qué otro punto de vista es que yo les digo que requieren el apoyo de la alta dirección? Los recursos. Es fundamental que cuenten con recursos. A veces me dicen a mí, ay, pero es que entonces, ¿de cuánta plata estamos hablando? No necesariamente, no necesariamente. Puede ser recursos para realizar el trabajo, recursos humanos, personas que estén disponibles en esto. Esto requiere mucho tiempo. Normalmente las oficinas de recursos humanos no tienen muchísimo personal, hacen demasiados trámites, están muy comprometidos, a veces no hay gente que de verdad asuma este tipo de cosas. Bueno, entonces los recursos necesarios, las personas necesarias para hacerle frente al tema, la contratación de alguien externo, eso puede ser, los recursos para, una vez que ya se realiza el estudio, hacer un plan de mejoras y realmente invertir en las mejoras que se requieren. Yo necesito apoyo de la alta dirección para eso, para los recursos necesarios para que este proyecto no se me quede ni a medio camino. Y entonces cuando yo diga, ay, el tiempo no me alcanza y ya no tengo a alguien que me asista como para procesar datos, como para presentar datos, ya el proyecto se quedó hasta ahí. Eso no puede ser.
o que alguien diga, mira, es que la mejora significa aquí que hay que hacer, qué sé yo, un boletín digital para que el personal esté enterado de lo que está aconteciendo en el día a día y no hay quien lo haga, nadie sabe aquí hacerlo o nadie tiene tiempo o no le pueden dar seguimiento. Hasta ahí llegó el plan de mejora, la comunicación nunca se mejoró porque no se pudo hacer el boletín digital. Eso no puede ser. Entonces, ese compromiso y ese apoyo llegan hasta ahí, hasta el momento en el que yo hago un plan de mejora y lo implemento. Hasta ahí llega. Entonces, necesito indiscutiblemente ese apoyo de la alta dirección. Necesito organizar el trabajo. Vean, esto no es sencillo. Tiene varias partes que lo componen. Una es tomar la decisión importantísima de a quiénes vamos a estudiar en este proceso de estudio de clima organizacional, quiénes van a ser parte de la población que yo voy a estudiar. Si a mí me lo preguntan y si alguien quiere hablar, si quieren me hablan, porque aquí yo no sé si me están hablando por el chat y no lo tengo disponible o no me doy cuenta porque yo me emociono hablando y entonces no veo nada, pero si alguien quiere hablar, habilite el micrófono y me habla, no tengo ningún problema. Por ejemplo, si a mí me preguntan a quiénes van a consultar en el clima organizacional, en la consulta, en la encuesta, en el cuestionario, en la aplicación del instrumento, yo les digo a todos. ¿Por qué? Si en un lugar ya tenemos el clima organizacional, digamos que un poco dañado, ¿verdad? Para ser no tan pesimistas, ya lo tenemos un poco dañado. Vamos a pasar un cuestionario para entonces determinar qué es lo que está pasando y qué calificación en realidad tiene ese clima dentro de esa organización. Gaby, Sí. disculpe nada más. En caso de que alguna persona quiera pues hablar, hay una opción de poner una manita para yo habilitarle el micrófono, porque si se habilita ahorita, podemos correr el riesgo de que haya alguna persona que quiera ingresar y que no sea parte pues, de los que están interesados en la charla. Entonces, si desea conversar, puede levantar la mano y yo con todo gusto le voy a habilitar el micrófono. Excelente. ¿Sí? Yo me desentiendo y sigo hablando. Sí, por el momento no hay tampoco mensajes en el chat. Maravilloso, muchísimas gracias. Bueno. Entonces, vamos a ver, si tenemos el clima un poco afectado, y entonces yo digo, ok, vamos a hacer una encuesta, un cuestionario para aplicarlo al personal, pero yo digo, voy a elegir, de los 50 trabajadores, voy a elegir 25. Vayan a ver ustedes en qué problemas se meten. Porque entonces los 25 a los que no les preguntó quedaron furiosos. ¿Por qué a aquellos y no a nosotros? ¿Por qué a mí no me preguntaron? Yo tengo tanta experiencia, yo tengo tanto que decir. ¿Por qué a mí me dejaron fuera? ¿Qué pasa en ese caso? El clima organizacional se va a ver todavía más afectado. Porque entonces voy a tener un clima laboral que ya venía deteriorado con 25 personas, no todas, pero algunas resentidas porque no se tomaron en cuenta. Entonces yo siempre les digo, si van a hacer una consulta, háganla a todo el personal y así eliminan esos problemas del camino, se quitan esos problemas. Ahora bien, otra cosa antes de que se me olvide, organización del trabajo. Voy a pasar una encuesta, pero voy a preguntar en qué unidad trabaja, si es hombre o es mujer, si tiene de 20 a 25 años o de 25 a 30 o 30 a 35, desde hace cuántos años trabaja en ese lugar, pero no le pongo el nombre porque es confidencial. Entonces yo digo, por favor, o sea, si a usted no le va a sumar el tema de saber cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos de 40 años, cuántos en el departamento, si usted no le va a sumar nada, mejor déjela absolutamente anónima. Que lo importante es saber cómo está el tema de la comunicación, cómo está el tema de la estructura, cómo está el tema de las relaciones interpersonales, cómo está el tema de la remuneración, cómo está el tema del liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos pretender que las personas sean sinceras, claras y objetivas con nuestro instrumento si estamos tratando de pasarnos de listos preguntando dónde trabaja, qué edad tiene, en qué lugar, desde cuándo. Entonces yo digo, es fulana. Eso no puede ser. Más, les voy a decir que en esto la gente se cuida mucho, porque la gente dice, en la de menos me pongo muy sincero y se lo pasan a mi jefatura, entonces ahí sí me va peor, ¿verdad? Hay mucha resistencia a ese tipo de información. Entonces,
tenemos que generar un ambiente de confianza, un ambiente en donde las personas digan, ah, sí, aquí esto es transparente, esto se va a hacer bien hecho, aquí nadie me va a identificar, yo voy a ser sincero con estas respuestas. Ven, ese tipo de datos, de detalles, hay que cuidarlos muchísimo para que nuestro estudio verdaderamente sea provechoso. Porque si no estamos haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo para no obtener los resultados que estamos esperando. No tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿quién se encarga del proyecto? Vean que estamos hablando de organización, qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a preguntar, a quién le vamos a preguntar, quién va a preguntar, o sea, quién va a llegar a cada unidad y va a decir, bueno, o por correo, pero yo digo como si fuera presencial, bueno, aquí estamos con esta encuesta, necesitamos su colaboración, su ayuda, esto es absolutamente confidencial, nadie va a hacer uso de estos datos solamente para llevar a cabo un plan de mejora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién va a hacer eso? Alguien de recursos humanos que toda la organización sabe que filtra la información por todas partes. No puede ser. Entonces, desde ahí el estudio ya salió mal, o sea, ya no funcionó. Ya la gente no es sincera. Ah, le voy a llenar un cuestionario a fulanito para que lo sepa todo el mundo. Ven, entonces, también tenemos que seleccionar al equipo de trabajo que va a llevar a cabo este proyecto, porque si no, el proyecto no va a tener el sentido que nosotros queremos que tenga. Bueno, hablando de organización, esto es a grandes rasgos, esto lleva una organización increíble, increíble. Yo necesito de verdad hacer un proyecto muy bien hecho, muy bien estructurado y planificado, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa necesito? Necesito seleccionar las dimensiones a estudiar. Vean, el clima laboral está constituido por dimensiones. Esas dimensiones son las que me dicen a mí cómo está el clima organizacional a nivel global, pero también a nivel de dimensiones. Entonces, por ejemplo, les menciono algunas. Hay muchas, hay muchísimas dimensiones que los autores han estado referenciando. Por ejemplo, relaciones interpersonales o relaciones personales es una. Es importantísimo saber dentro de la organización cómo se están llevando las personas, cuál es su trato, si hay respeto, en fin, cómo son esas relaciones humanas. Eso es fundamental en una organización. Otra, la comunicación. Queremos saber si la gente se siente incluida dentro de todo el flujo de información de la organización, si a la gente se le informan las cosas oportunamente, además. Necesitamos saber si hay buenos canales de comunicación, si los jefes comunican. A veces la información nos llega solo por el correo de las brujas. No puede ser. La organización tiene que tener canales oficiales de comunicación. Otra dimensión, liderazgo. ¿Cómo es mi jefatura? ¿Cómo es su jefatura? Ya ustedes se lo están imaginando, ¿verdad? ¿Cómo es su jefatura? ¿Cómo es su jefe? ¿Ah? Es una persona abierta, escucha, comprensiva, respetuosa, amable, cordial. Es un modelo a seguir. Tiene buena comunicación, etcétera. ¿Cómo es su jefe? Esa es una dimensión muy importante, liderazgo. Tenemos otra estructura. Hay directrices claras, hay normas claras. La estructura organizacional funciona, la conozco, me siento integrada en esa estructura organizacional. Esa es otra. Recompensa. Siento que mi salario es el adecuado. Tengo otros beneficios que son muy importantes, aunque no son económicos, pero tengo salarios no económicos, beneficios, incentivos. Siento que mi trabajo se retribuye, se reconoce, reconocen mi buen desempeño, me lo dicen además. En fin, hay muchas dimensiones. Podemos estar hablando aquí por mucho tiempo de las dimensiones. Entonces, ¿qué pasa con estas famosas dimensiones? Que aunque yo quiera y me muera de ganas de incluirlas todas, no puedo. No puedo. Imagínense ustedes analizando 10, 12, 15 dimensiones dentro de las cuales yo tengo que hacer un grupo de preguntas para evaluar cada dimensión. ¿A dónde voy a llegar? Vamos sacando la cuenta. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Con cuántas preguntas entonces?
Imagínense ustedes. ¿Qué es lo que pasa con un cuestionario muy extenso? Ustedes dirían, esto me está quedando maravilloso, o sea, este estudio es súper completo. Sí, claro, después, ¿qué va a hacer con él? ¿Qué va a hacer usted para procesar ese montón de información? Ahora, desde un principio, las personas, cuando ya van a por la pregunta 20, ya están cansados, ya no van a poner atención, ya se aburrieron. Lo demás lo van a responder por salir del paso, por cumplir y por finalizar el documento, pero ya no van a poner atención. Entonces, desde ahí la información ya va a venir poco objetiva. Y no, nunca quiero eso. La objetividad, a pesar de que ese es un tema absolutamente subjetivo, porque depende de la opinión de las personas, yo siempre voy a tratar de buscar que sea lo más objetivo posible. Entonces, yo no puedo tener un cuestionario de 100, 120 preguntas, 80 preguntas. Yo no puedo hacer eso. O sea, no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué me toca? Discriminar las dimensiones. Ahora bien, es muy importante dos cosas que les voy a decir. Bueno, tres, porque esas son mis favoritas para hablar de ellas. ¿Cuáles dimensiones yo no debería de estudiar? Esas tres que les voy a decir. Una, liderazgo. ¿Por qué? Ustedes me van a decir, ¿cómo? Si todos los problemas surgen de las jefaturas que tenemos. No, estoy exagerando. Pero muchas veces los problemas que tenemos, los colaboradores los atribuyen a la jefatura que tienen. Entonces, me van a decir ustedes, ¿el liderazgo es fundamental? Entonces yo les digo, claro que sí. O sea, a mí me lo preguntan, estudiar el liderazgo es una maravilla. Pero recuerden que el tema no termina en un cuestionario. Recuerden que el tema termina en un plan de mejora. Usted tiene la capacidad de comprometerse con los colaboradores de que si los resultados de liderazgo son pésimos en una unidad, usted les cambia al jefe. No, no puedo. Entonces, ¿para qué les preguntó? Si nadie puede hacer nada con las jefaturas que ya están, entonces, ¿para qué preguntan por liderazgo? Hay muchas veces, ustedes lo saben, hay muchos lugares donde las jefaturas son intocables. No va a pasar nada, ni siquiera van a hacer un traslado. Entonces, ¿para qué preguntamos por el liderazgo? Ahora, ustedes me pueden decir, es que hay cosas que son importantísimas de saber. Por ejemplo, las relaciones interpersonales. Bueno. Muy bien. Entonces, pregunte cómo, en la dimensión de relaciones interpersonales, pregunte cómo son las relaciones interpersonales de su jefatura. Ahí sí. Entonces, uno va poniendo algunas preguntas relacionadas con el liderazgo, pero sin que sean claramente identificadas como que si el jefe sale mal evaluado, nos lo van a quitar. ¡Qué maravilla! Entonces, la gente a veces hasta se pone de acuerdo. Van a decir, cuidado, alguien lo califica bien, porque vean que lo van a quitar. En algunas empresas privadas y muy grandes sí pasa, ¿verdad? Incluso le sujetan el pago de las bonificaciones anuales a los directores, a los directivos, a partir del resultado del clima organizacional del año. Si el clima organizacional sale mal, adiós bono. Así pasa. O les rebajan un porcentaje de algo que les pagan, o incluso los pueden quitar. En las organizaciones privadas sí lo hacen, porque hay mucho en juego. Entonces, si un líder no está dando la talla, no está propiciando, porque además es su obligación, no está propiciando un buen clima organizacional y está saliendo el clima organizacional peor evaluado que cuando él entró, entonces toman decisiones. Ahí sí que no lo piensan, pero hay otros lugares en donde cuesta más. Esa es una. La otra, remuneraciones. ¿Para qué le va a preguntar usted a una persona que si está de acuerdo con el salario que recibe, si usted no le puede aumentar el salario? ¿Por qué se lo va a preguntar? No, la gente se pone haciendo números, llenando el cuestionario. No, aquí voy a poner que no, que esto está terrible, porque entonces nos van a aumentar. Si sabemos de antemano que eso no va a pasar, pues no. Además, las necesidades son infinitas, recuerden. Y los recursos no limitados. Entonces, si una persona puede ganar todo lo que quiera, usted le pregunta, usualmente va a decir que no es suficiente. Porque recuerden que las necesidades son infinitas. Si usted le paga 1 millón, gasta 1 millón. Si le paga 1,5 millones, gasta 1,5 millones. Si le paga 2 millones, va a gastarse los 2 millones y siempre va a querer más. Entonces, es muy delicado el tema de las remuneraciones para consultar. Y mi tercera favorita para hablar de cosas que hay que tener cuidado a la hora de definir dimensiones es la motivación. ¿Por qué?
Yo no sé si han escuchado, yo me imagino que sí, esa frase que dice que hay gente tan negativa, tan negativa, tan negativa, que si se desmayan en lugar de volver en sí, vuelven en no. Hay personas muy negativas. Entonces, si usted pone motivación, hay personas a las que usted nunca va a poder motivar, nunca de ninguna manera. Y recuerden que tenemos que comprometernos con un plan de mejora. Entonces, si usted no puede motivar a todo el personal, porque eso ya no depende de usted, eso depende de cada persona, yo me motivo, yo me automotivo. Si yo no quiero motivarme, puede ser que yo tenga el mejor lugar de trabajo y siempre voy a venir de mal humor porque me tuve que levantar hoy y salirme de mi cama y no quería. Entonces ya voy a estar todo el día fastidiada porque no quería venir. Eso pasa, pasan muchas cosas. O sea, la persona es compleja. Entonces, la motivación no depende muchas veces de la organización. Por supuesto que hay factores de motivación en las organizaciones, sí, pero comprometerse a elevar la motivación de una persona es muy difícil, es muy difícil. Mejor entonces uno incluye algunas preguntas clave dentro de otras dimensiones que no son tan comprometedoras como esas. Ahora bien, yo me comprometo a estudiar, así se los voy a decir claramente, unas pocas, cuantas dimensiones, pero hacer un estudio bien hecho para tener un criterio bien claro de cómo está el clima organizacional y para hacer un plan de mejora maravilloso que yo voy a cumplir. Y eso me va a mejorar a mí el clima organizacional. Mientras que si yo voy a abarcar un montón de dimensiones, ese estudio me va a costar un mundo para terminarlo y encima no voy a poder hacer un plan de mejora porque no voy a cumplir todas esas mejoras con las que me estoy comprometiendo porque son demasiadas, el clima se va a lastimar. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántas dimensiones elijo? ¿Cuántas preguntas en cada dimensión? Yo siempre les digo, lo menos posible. Hay estudios de clima organizacional que son muy sencillos, muy cortos, que dan muy buenos resultados. Todo depende de qué manejo se le dé al proyecto de clima organizacional. Siguiente paso. Ofrecer los resultados a los colaboradores. Definitivo. Cuando usted le hace una consulta a un colaborador, esa persona estará esperando los resultados. Es un respeto para ese colaborador ofrecerle los resultados, pero además ofrecérselos de manera oportuna. ¿De qué le sirve a un colaborador que año y medio después le estén dando los resultados de un estudio de clima organizacional que ya ni se acuerda que hicieron? Eso no tiene ningún sentido. ¿De qué le sirve a un colaborador que le estén dando los resultados a medias? Le vamos a dar los buenos, los malos no. Hay un artículo que a mí me gusta mucho que se llama lo bueno se publica y lo malo se guarda en el cajón. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Entonces, si el estudio salió muy mal, guardemos ese estudio, que nadie lo vea mejor, que nadie se entere. ¡Qué barbaridad! Eso hay que pensarlo antes. Tenemos que tener la claridad de que el estudio no necesariamente va a salir bien, pero que si no sale tan bien como quisiéramos, igualmente tenemos que presentarlo, defenderlo e incorporar un plan de mejora. Hasta ahí es nuestra responsabilidad. Por eso les digo, hay que pensarlo mucho antes de llevar a cabo un proceso de estos. Ahora, cuando yo les digo que el resultado de los resultados se debe dar de manera oportuna, es porque tiene que hacerse pronto. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver, estamos hablando de unos 2 meses, 3 meses a lo sumo, de cuando yo hago la encuesta al momento en el que yo proceso datos y genero los resultados y se los presento al personal. Y les digo, el clima organizacional está evaluado por ustedes de esta y esta forma. Así estamos. Nos comprometemos con este plan de mejora a hacer esto, esto y esto para que entre todos, porque además es un trabajo de todos, para que entre todos ese clima organizacional mejore y cuando yo haga una nueva medición, los resultados sean mejores. Esa es la idea. Entonces, en ese momento el colaborador va a ver que el estudio fue serio, lo están llevando de manera responsable, hay compromiso de la organización, me respetan y toman en cuenta mi opinión porque además vienen y me presentan los resultados, se comprometen conmigo a hacer un plan de mejora. Entonces yo voy mejorando en cuanto a esa percepción que tiene el trabajador de su lugar de trabajo. Todo eso influye, absolutamente todo. El clima organizacional no se echa a perder de hoy para mañana.
O sea, está conformado por una serie de aspectos que han pasado durante mucho tiempo y tal vez son muchas cosas pequeñas, a veces ni siquiera son cosas muy graves, pero que van sumando, van sumando, van sumando, van sumando y van enfermando ese clima laboral. ¿Qué es lo peor? Lo peor es que eso impacta el desempeño de los colaboradores, como lo veíamos al principio, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es gente que dé lo mejor de sí para la organización, no gente que esté ahí porque ni modo. Siguiente, hacer un plan de mejora. Esto es fundamental, ya lo hemos hablado. ¿Qué significa hacer un plan de mejora? Lo ponemos en blanco y negro, ¿verdad? Porque a veces dicen, sí tenemos plan de mejora, pero nunca nadie lo ha visto. No, lo ponemos en blanco y negro. Además le ponemos fecha. Eso no es como cuando nosotros nos encontramos a un amigo en la calle y decimos, ay, mira, hagamos algún día de estos, y ese día de estos nunca llega. Así es como nuestra costumbre, y también a veces tenemos como esa tendencia en las organizaciones. No, no puede ser. Tenemos que hacer un plan de mejora, tenemos que establecer acciones de mejora, tenemos que establecer plazos de cumplimiento y tenemos que designar responsables de cada una de esas acciones de mejora, porque si no las cosas no se van a hacer. Y además tenemos que darle seguimiento de que efectivamente las fechas, las acciones y los responsables estén trabajando como tiene que ser, que todo se esté cumpliendo. Es importantísimo que eso sea así. Ahora, yo les voy a decir una cosa que para mí es fundamental, es incorporar en este plan de mejora, una vez que ya tenemos los resultados, a los colaboradores de cada unidad y decirles, bueno, aquí en el caso de ustedes, las relaciones interpersonales salieron con una calificación pésima. Díganme qué hacemos. ¿Qué hacemos para mejorar eso? Porque si a veces, que es una opción, ¿verdad? Pero tenemos que haber estudiado igualmente con el equipo de trabajo antes, si llegamos con la acción ya definida, puede ser que en algo estemos fallando, porque el equipo de trabajo es el que conoce lo que verdaderamente le está afectando. Entonces yo tengo que preguntarles, vean, aquí las relaciones interpersonales salieron pésimas. Ahora sí, nosotros queremos ayudar. La organización, la dirección quiere que esto esté bien. Díganme qué podemos hacer. Ah, es que fulanito solo da bromas pesadas y es una barbaridad y nadie lo soporta y entonces aquí todo el mundo está enojado. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos con fulanito, ¿verdad? En fin, a lo que me refiero es que esto tiene consecuencias. Esto no es un estudio que se queda en papel. Esto no es un estudio que se pueda guardar. Esto tiene consecuencias. Ese plan de mejora tiene vida y tiene que tener un cumplimiento efectivo para que al final el clima realmente mejore. Siguiente paso, comparación de resultados. Y aquí es donde a mí siempre me preguntan, ¿cada cuánto podemos hacer un estudio de clima organizacional? Porque hay gente que quiere hacerlos cada 3 meses. Yo digo, bueno, ni siquiera les está dando tiempo de tabular los resultados y de presentarlos, ya quieren hacer otro. Ahora, hay que darle tiempo a las unidades para que adopten esos planes de mejora, para que se ejecuten esas acciones, para que el comportamiento vaya cambiando, para que la dinámica vaya evolucionando y finalmente yo logre tener un verdadero cambio positivo. Y eso no tarda menos de 1 año todo ese proceso. Es más, yo les digo, y no solo yo, la verdad, los autores recomiendan 2 años de tiempo que dejemos pasar entre un estudio y el otro. En 2 años, con un trabajo muy, muy bien hecho, nosotros logramos que el clima organizacional mejore. Ahora, vean que estoy haciendo énfasis en que sea muy, muy bien hecho, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que en un plazo de 2 años, para mí lo más importante, así, pero lo más importante es la mejora, todo ese proceso de mejora que se va a gestar durante ese periodo. ¿Para qué yo quiero hacer una medición, otra medición, otra medición, si no estamos mejorando nada? O sea, eso no tiene sentido. Entonces, tengo que establecer ese periodo de acciones, de transformación, de cambio, de todo lo que ustedes quieran. Y entonces sí, hacer una nueva medición precisamente para lo que dice ahí, para poder comparar resultados. Porque ahí es donde está lo que verdaderamente a mí me va a guiar en que sí, el trabajo que se hizo funcionó y los resultados son mejores. Estos resultados se comparan unos con otros de año a año o de periodo a periodo. Entonces, es importante que siempre sean las mismas preguntas. Eso es fundamental. Porque si yo no hago siempre las mismas preguntas, ¿cómo las voy a comparar?
Por lo tanto, tengo que asegurarme de que mis preguntas sean muy bien hechas. Y esto no es fácil. Tengo que hacer preguntas muy bien hechas y las tengo que validar. Tengo que pasárselas a alguien más para que ese alguien más las lea, las vea, ojalá conteste el cuestionario, porque a veces lo que yo estoy preguntando no es lo que la persona está entendiendo que le están preguntando. O tal vez uso palabras que no son adecuadas. O tal vez finalmente no pregunto lo que yo creí que iba a preguntar. No sé, hay que validarlo. Precisamente por eso, porque ese primer estudio me sirve a mí como línea basal para que yo compare los demás año a año o periodo a periodo. Pero siempre tiene que haber un comparativo. Eso es lo que nos va a hacer en realidad determinar si el cambio ha sido adecuado, si el proceso ha sido adecuado, si en realidad el clima mejoró o hemos estado perdiendo el tiempo. La verdad, así, muy sinceramente. Ahora sí, preguntas. Hay muchísimo que hablar de esto, podríamos hablar muchísimo más, pero Sabdiel me dijo son 45 minutos y ahí están los 45 minutos justos, Sabdiel. No, alguna persona que desee realizar alguna consulta, lo puede ir haciendo por medio del chat, o si gusta les voy a habilitar lo que es el micrófono para que puedan interactuar. Dame un segundito. Creo que ya pueden habilitar el micrófono si alguna persona así lo desea. O igual lo puede escribir por medio del chat y acá lo vamos a estar leyendo. Vamos a ver. Tenemos un chat de Carolyn. Dice que tiene una consulta. Vamos a esperar a que ella lo pueda hacer. A ver, don Edgar también nos levantó la mano. Ya está habilitado el micrófono si alguna persona... Aquí estamos, a ver, don Edgar. Y ahora sí, está habilitado, don Edgar. Gracias. Sí, buenas tardes, gracias. Adelante, buenas tardes. Profe, Edgar Picada, Pintura Sur, un gusto verla por acá. Gracias por los consejos. Este es un momento, la consulta es si en qué momento se debe aplicar un enfoque en clima organizacional, una encuesta, porque, digamos, ahorita con esto de la pandemia, donde muchos compañeros, sus esposas y otros se han visto afectados por el COVID, incluso familiares, han perdido su trabajo, el ambiente en varios sectores está tenso. Si yo hago una encuesta ahorita, posiblemente es como que hiciera, va a haber un resultado no como muy cercano a la realidad, si no lo afectaría más la vivencia que están teniendo los compañeros que se han visto afectados por la pandemia, que han perdido su trabajo o más que todo sus esposas o compañeros que sí se han visto afectados en ese punto. Entonces, es un buen momento ahorita como para hacer una encuesta de clima organizacional. Ah, sí, yo puedo habilitar el micrófono, pensé que no. Igualmente, Edgar, un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. Sí, definitivamente sí. Vamos a ver, las condiciones laborales para muchos han cambiado. No, vamos a ver, hay dos cosas. Sí tenemos momentos en donde uno dice, mejor no hacer un estudio. Y hay otros momentos en donde uno dice, a pesar de, sí, vamos a hacer un estudio. Por ejemplo, ¿cuándo no hacemos estudios? ¿Qué sé yo? Cuando pagan el aguinaldo, por decirles algo. La gente está feliz, está eufórica, quiere pensar en comprar, en gastar, mejor está pensando en otra cosa. Cuando hay despidos en la organización, mejor no. Cuando hay cierres, están pensando en otra cosa, no en mi cuestionario, sino, o sea, entonces,
Me refiero que hay que elegir muy bien el momento. Ahora, nosotros estamos en este momento en una realidad muy diferente, en una realidad que ya se sale de las manos de la organización, pero que sin embargo le genera una responsabilidad a la organización de saber cómo están sus trabajadores, cómo están percibiendo el clima laboral. Recuerden que es el clima laboral. Entonces, sí, es un buen momento. Por ejemplo, hay muchas personas que cambiaron su modalidad de trabajo presencial por el trabajo virtual o por el teletrabajo, el trabajo a domicilio, como le quieran llamar. Entonces, es importante conocer algunos aspectos de la organización del trabajo que le sirva a la organización para incorporar mejoras. En este momento, yo dudo mucho que las organizaciones sepan cuál ha sido el impacto de cambiar modalidades de trabajo. ¿Cuál ha sido el impacto de este momento de incertidumbre, de miedo, más en estos momentos donde todo se nos está complicando tanto a nivel de salud? ¿Cómo se están sintiendo los trabajadores? ¿Eso cómo afecta el ambiente laboral? Es importante. Ahora, es delicadísimo, Edgar, definitivamente. Es delicadísimo porque son condiciones muy particulares, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y principalmente lo que yo les digo, o sea, vos tenés mucha razón al decir, sí, hay gente que se ha quedado sin trabajo, la situación financiera no está bien, la parte de la seguridad por salud no está bien, hay mucha presión, qué sé yo, por no poder salir, en fin, está bien, pero eso es un insumo que la organización requiere. Saber cómo está el clima laboral a pesar de la situación en la que estamos viviendo, pero lo más importante de todo es saber que a partir de los resultados obtenidos yo tengo que establecer un plan de mejora. Entonces tengo que saber qué les voy a preguntar para no establecer falsas expectativas, ¿verdad? Que sería algo muy peligroso. Perfecto, muchas gracias. Gaby, por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿se puede comparar un análisis que se hizo de años anteriores con diferentes dimensiones? No tendríamos una línea de base, ¿verdad? Habría que estudiarlo muy bien y poder determinar si es rescatable algo y podamos preguntar lo mismo nuevamente, aunque sea una parte, ¿verdad? Y no toda, con la claridad de que la comparación va a ir en un solo segmento, ¿verdad? No en todo, porque si el instrumento no fue bien diseñado y no se puede volver a aplicar de manera íntegra, pues entonces no lo vamos a poder comparar completamente. Ahora, habría que ver el periodo en el cual se aplicó, que eso es importante, porque estamos hablando que fue hace 3 meses y entonces decimos, no, es que esto no sirvió mucho, voy a hacer otro. Las cosas no son así, o sea, no puede ser, la población laboral no se puede someter a una consulta y a otra consulta y a otra consulta solo porque los intentos no salieron bien. Imagínense lo que eso significa. Entonces, tendríamos que ver, mi consejo es que podrían ver qué parte de esa consulta es rescatable para volver a preguntar y si vale la pena hacerlo. Si no, mejor esperamos un periodo considerable de al menos un año y medio, ojalá 2 años, establecemos un nuevo instrumento muy bien hecho y empezamos el proyecto desde cero, ¿verdad? Eso es mejor. Pero sí hay que tener mucho cuidado con no estar preguntando una y otra vez por las cosas que ya hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta, Gabriela. Dice, ¿qué estrategia recomienda para gerencias muy conservadoras a las que les cuesta mucho abrirse a los beneficios de estas iniciativas? Vieran que hay un artículo muy bonito que se llama, es del Financiero, lo pueden buscar, se llama ¿Deben transformarse los departamentos de recursos humanos? Como una pregunta, plantea el título. Y una de las cosas que dice es que a recursos humanos le cuesta vender sus proyectos. Es una como de las debilidades que tienen. Recursos humanos siempre se visualiza como un poco más operativo, no puede ser. Es definitivamente un socio estratégico de la organización. Tiene voz sobre lo más importante de la organización, que son las personas y es el talento. Entonces, debería tener toda la capacidad de vender el proyecto
a la alta dirección, como dice la pregunta, a esa gerencia conservadora, estableciéndole con toda claridad cuáles van a ser los beneficios, cuál es el problema de que el clima organizacional esté mal. Cuando usted le diga que eso le va a impactar definitivamente los resultados de la organización, o sea, un clima negativo le va a impactar negativamente los resultados de la organización. ¿Y eso qué significa? Ganar menos, tener menos ingresos, ser menos eficiente en sus recursos, en sus utilidades, etcétera. Le van a poner atención, porque a veces creen que es algo solo recursos humanos. No tiene que ver con la parte financiera. Claro que tiene que ver con la parte financiera, pero expliquen bien de qué se trata. O sea, una persona desmotivada, una persona totalmente apática, una persona que no quiere ir a trabajar, que está deseando que le salga otra oportunidad laboral, es esa persona que no va a dar lo mejor de sí. Y nosotros necesitamos que las personas den lo mejor para hacer crecer ese negocio de manera maravillosa. Entonces, si explicamos bien cuáles son los beneficios de mejorar el clima laboral y cuáles son los problemas de tenerlo afectado o de que cada vez se nos haga más negativo, nos van a poner atención. Así sea el más conservador del mundo, pero se lo vamos a explicar bien y vamos a vender el proyecto de manera adecuada para obtener ese apoyo y para que esa persona a la vez obtenga buenos resultados, ¿verdad? Pueda mejorar esa gestión y ese desempeño de las personas. Súper importante. Muchísimas gracias. No sé si alguna otra persona tiene alguna consulta. Recordarle que puede ya habilitar el micrófono y puede hacerlo también de forma hablada, si así lo desea, o escribirlo por el chat. Esperar a ver si hay alguna otra consulta. Recordarles también que esta charla se sube a nuestro canal de YouTube. Usted lo puede encontrar en la página del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Ahí se estará subiendo, posiblemente ya a partir del día de mañana, en caso de que quiera volverlo a ver en algún otro momento. Vamos a ver. No hay más preguntas, Gaby. Creo que ha quedado súper claro el tema. A ver, acá nos escribe. Nos están agradeciendo, que estaba súper claro el tema. Bueno, Gabriela, agradecerle la participación en esta charla, el tiempo que nos brindó. No sé si tiene algunas palabras finales antes de despedir esta importante charla. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Gabriel, al colegio, como siempre, porque se preocupa, verdaderamente soy testigo de que se preocupa por el desarrollo de los colegiados y de las personas profesionales, a los que estuvieron aquí también. De verdad que yo siempre les digo, qué maravilla cuando la gente se preocupa por aprender acerca del clima organizacional. Qué maravilla. ¿Por qué? Alguien me puede decir, no, es que es por saber, pero yo no tengo nada que hacer con respecto al clima porque yo no soy jefatura o no tengo poder de decisión, etcétera. Y yo les digo, siempre, todos somos parte de esa mejora que se puede hacer con el clima organizacional. Todos podemos ser parte, porque todos contribuimos a que ese clima organizacional esté mejor o esté peor. Y como ya sabemos que eso impacta los resultados de la organización, impacta todo lo que tiene que ver con las personas de la organización, estoy segura de que vamos a ser más cuidadosos y vamos a poner de nuestra parte para que ese clima laboral sea mejor. Y definitivamente esto es todo un mundo de posibilidades que podemos obtener a partir del conocimiento para poder hacer de nuestros lugares de trabajo un mejor lugar. Hay una frase también muy popular y muy repetida que dice que uno está más horas en su lugar de trabajo que en la casa. Bueno, ya ahora se está transformando eso, ¿verdad? Pero efectivamente, uno comparte más con los compañeros de trabajo hasta que con sus mismos familiares. Entonces, es importante y necesario generar muy buenos y sanos ambientes laborales, independientemente del nivel que estemos ocupando en la organización, si es de dirección o no, pero todos tenemos la obligación y la responsabilidad de generar mejores ambientes laborales día a día. Muchísimas gracias a todos por su atención y a la orden. Excelente. No, bueno, en el chat agradecieron la charla, un tema muy interesante.
Agradecerle también a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy, que sacaron el tiempo para estar con nosotros. De parte del Colegio de Ciencias Económicas, quedamos muy agradecidos. Por ahí me escribieron también que si podía pasar la presentación, usted me la puede enviar y yo puse mi correo electrónico para que hagan la solicitud por medio del correo electrónico y yo con todo gusto se las estaré enviando. Recordarles, la charla se va a subir en nuestro canal de YouTube y bueno, no queda más que agradecerles una vez más, desearles una excelente noche y nos vemos en una próxima charla. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego.